Bueno, entonces el agradecimiento a Hacienda, el agradecimiento a que esté registrado a Nadia, el agradecimiento al panel también con el que estoy compartiendo, a un amigo, Álvaro Colota, y tengo el gusto de conocer en este momento a Germán Soprano. Así que con esto quiero decir en primer lugar que todo lo que voy a decir va por cuenta mía, no en representación del cargo que tengo, aunque no me puedo desdoblar del mismo. Así que todo lo que diga puedo usar eso en mi contra, ningún problema. La política de defensa nacional, y como estamos en un ambiente académico, bueno, nos corresponde hacernos una pregunta. Bueno, tenemos una política de defensa nacional del siglo XXI y esta es la clave. Tenemos política de defensa nacional, ahora es del siglo XXI. Entonces, para dar algunas pistas, ¿no?, de algo que pienso recorrer muy rápidamente, la política de defensa nacional tiene que estar, del siglo XXI, cualquier política de defensa nacional tiene que estar relacionada con las relaciones internacionales, con la política exterior, con las teorías de las relaciones internacionales, con las posturas, con los procesos de integración, con las amenazas compartidas y fundamentalmente con la política mismo, ¿no?, y como política de Estado. Eso básicamente para estar comenzando. Entonces, esto es una mirada institucionalista, es decir, bueno, si la política son instituciones y decimos que es una política de Estado, ¿por qué es una política de Estado? Es una política de Estado porque gozó de un amplio acuerdo político y social, se ha referido Nadia al debate, eso le da legitimidad social, legitimidad política por el amplio acuerdo que tuvo en la aprobación de la ley marco y la estabilidad en el tiempo. Y además no hay ningún actor político ni social hasta el momento que haya manifestado posiciones contrarias a su derogación o modificaciones sustanciales a la misma. Entonces, como marco normativo y desde el punto de vista institucional, acá tenemos el recorrido normativo, ¿no? El debate en el 2006, la ley marco en el 2016, el documento que hizo referencia a Nadia recién, después la política militar, después la ley de inteligencia, que está muy relacionada obviamente con la defensa nacional, la ley orgánica militar, y el actual decreto de directivas de política de defensa nacional 371020. Ahora voy a explicar por qué directivas. Porque si no de lejos. Bueno, no voy a abundar en los contenidos que ya lo desarrolló Nadia, pero sí dos cosas: actividades civiles y militares. En esto me voy a referir a lo largo de la presentación. Después, bienestar social, presente y futuro. Siempre cuando uno tiene una norma, decir, bueno, ¿cómo aplica esa norma? Generalmente se aplica por una reglamentación. Ahora, ¿cómo operacionalizamos eso? Desde el punto de vista de la ciencia política, operacionalizar es llevar algo, llevar un concepto abstracto a algo medible, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo lo medimos? Bueno, y un elemento que no establece una definición de seguridad. Entonces ahí tenemos un problema porque después, a partir de ahí, después vamos a tener debate sobre el término de seguridad. Pero la política de defensa del siglo XXI tiene que estar directamente relacionada con la seguridad internacional. No puede separarse. ¿Y la seguridad internacional qué es? La seguridad internacional es su modelo de seguridad, seguridad cooperativa, seguridad colectiva, los debates sobre la seguridad internacional que hay al respecto, las teorías de relaciones internacionales que abrevan en seguridad internacional, los estudios de seguridad, ¿no?, y los actores que intervienen en todo el proceso. Todo eso es parte de lo que tiene que ver los estudios de seguridad internacional que hacen a la política de defensa nacional. Bueno, acá sigo de largo porque ya lo dijo Nadia, muy en correlación con la política exterior del Estado, eso es básico, ¿verdad? La legítima defensa. Después los principios del Uruguay, la preservación de la paz, la intervención en asuntos internos, solución pacífica de controversias, propios del Estado uruguayo, ¿verdad?, que están inclusive en la Constitución. ¿Y qué nos establece? Nos establece el sistema Poder Ejecutivo, Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional. Y aquí vuelvo al institucionalismo, la mirada institucional. Condición necesaria que exista, sí, suficiente no. Entonces, es importante que exista la institución, es importante que la hagamos funcionar, que la llenemos de contenido.
Y el neoinstitucionalismo nos va a decir además que de la norma necesitamos los contenidos, necesitamos la eficiencia y necesitamos incorporar los valores y las tradiciones culturales de una sociedad. Porque si no sería muy fácil, pondríamos las mismas reglas en todo el mundo y todo funcionaría. Y todos sabemos que no es así. Entonces, tenemos que llenarla de contenido. Un Consejo de Defensa Nacional que es una herramienta potente, es un mini Consejo de Ministros. Está presidido por el Presidente de la República. Está integrado por 4 ministros y a partir de la LUC por el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. O sea, estamos hablando de algo muy, en términos coloquiales, salado. Donde vinculamos términos de seguridad y defensa. El Consejo está reglamentado por el decreto 147 del 013. Ahí tenemos, vamos a ver que entre el 2010 de la Ley Marco y el 2016 tenemos una producción muy fuerte en documentos de defensa, ¿no? Entonces, y allí el CODENA se va a reglamentar, ¿no?, el funcionamiento y va a prever, y esto es importante para lo que pasó en el 2020, va a prever que en el primer año de cada gobierno textual se formulen las directivas de política de defensa nacional. Directivas de política de defensa nacional. Entonces, ahí tenemos dos versiones. La del 2014, en 2015 no se hace, que era el primer año porque se había hecho el año anterior, no tenía sentido, y la del 2020 que se hacen las directivas, ¿no? Que desde mi punto de vista tiene cambios incrementales. Desde la política pública, el incrementalismo limpio, con sus 2 artículos, 59 y 79, incrementalismo, más en inglés, ¿verdad? Nos habla de ajustes en el margen. Tenemos pequeñas modificaciones, prácticamente las amenazas son las mismas. El concepto de seguridad multidimensional ya estaba implícito en el 2014, se mantiene, y hay algunas pequeñas variaciones, pero que son desde el punto de vista incremental, ¿no? Y aquí es donde podemos empezar a materializar, a operacionalizar la conjunción civil y militar. La conjunción civil y militar del artículo 1 de la Ley Marco no es, vamos a irnos a las armas por si nos invade un país extranjero, que es una probabilidad remota, casi prácticamente nula. No es imposible porque en el mundo que estamos, pero bajísima, nula casi, ¿no? Ni es tampoco la defensa interna, no. La conjunción civil y militar es la planificación, es la participación, como decía Nadia, en los temas de defensa, ¿no? Y ahí hay actores que son fundamentales, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Ministerio de Defensa Nacional, que sobre eso me voy a referir al final. En las directivas tenemos un triángulo conceptual: seguridad, defensa y amenaza. La seguridad como protección a las amenazas, la defensa como las acciones llevadas a cabo para eso, y la amenaza como toda acción o elemento de situación hostil, intencional o no intencional. Porque ahí que están incluidas las inclemencias, ¿no? Los desastres naturales, que cada día apoyemos o no apoyemos el cambio climático, las cosas pasan. Entonces, de nada sirve la discusión, es estéril la discusión si estoy a favor o no a favor del cambio climático. Se dio en la última reunión de ministros de defensa que sí, que no, y terminamos peleando con Mauricio Chico. No, amigo, las cosas están pasando. Entonces, si no, ver el mundo nada más, ¿no? Bueno, entonces, este triángulo nos da el sentido también, como decía al principio, de lo polisémico del término de seguridad. Lo polisémico del término de seguridad es, cuando pensamos en seguridad, no estamos hablando de seguridad interior. Eso es uno de los términos de la seguridad ciudadana. Si nos rapiñan en la esquina cuando salimos ahora, no. La seguridad en defensa tiene que ver con la seguridad internacional. Esto lo saco, acá está la fuente, ¿verdad? Porque los objetos, ¿a qué vamos a defender? La seguridad del siglo XX fue una seguridad militar, como lo dijo Nadia, fue la seguridad del Estado. ¿Concepto básico de qué? Del realismo, como teoría de la relación internacional. Realismo, Morgenstern, neorrealismo, estructuralismo, Walsh. Entonces, ese era el concepto. Ahora, eso ha evolucionado. Hoy en día tenemos los objetos referentes de seguridad, a cualquier manual de estudios estratégicos, pasa por ellos, responden a la sociedad y a los individuos. Y ahí tenemos teorías constructivistas y teorías críticas, que también son parte de la construcción del objeto. Entonces, los objetos de referente de seguridad ya no es el Estado es uno, es la sociedad y son las personas, y el Estado como responsable de las otras dos. No el Estado guardián, el Estado responsable de las otras dos.
Y aquí pongo al pie, bueno, un concepto que además nace en el PNUD, que nace antes, en la década del 80, pero no tenemos tiempo. El documento señeros, el del PNUD del 94, después tenemos dos conferencias de Princeton y México, donde todos los países aceptan el concepto de seguridad multidimensional. Y lo recoge la política del 2014. La política de defensa nacional recoge la multidimensionalidad de las amenazas, la del 2014 y la del 2020. Esta es una clasificación de las amenazas, entonces no voy a entrar en ella porque cada una de ellas estaría para... Pero por ejemplo el tema de las pandemias, ¿no? La clasificación de las amenazas no quiere decir que una sea más importante que otra, tiene que ser exhaustiva y mutuamente excluyente. Exhaustiva y mutuamente excluyente, eso es importante. ¿Para qué? Para que se prevea, para que la política operacionalice esto. ¿Cómo nos vamos a defender contra esto? Entonces, contra los temas ambientales tenemos el Sistema Nacional de Emergencia, ¿no? Bueno, el Sistema Nacional de Emergencia está regulado por ley y dos decretos reglamentarios que lo regulan. Muy bien, y todos sabemos cómo funciona. Y en Uruguay es muy difícil que acontezca algo en materia de respuesta, como vemos en otros países, sin dar ejemplo, que la respuesta es tardía, porque el sistema está sentado y funciona a nivel departamental con los ECOE, ¿no? Ahora pasa lo siguiente, que de repente cuando hablamos de amenazas decimos la pandemia, y todos la poníamos, quien ponía en el 2014 mencionábamos el plan, y después cuando viene la pandemia no sabíamos qué hacer, en el mundo estoy hablando, no estoy hablando